Esto es El Show. Una hora de conversación junto a Enrique Durán. Esto es El Show. Una hora de conversación. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Son las 10:21. Menos demora esta vez que la vez anterior. Esto es El Show. Hoy día es viernes, es la tercera edición al hilo, es viernes 3 de marzo de 2023. Este regreso no planificado, pero igualmente importante para mí, porque se trata también de reconectar con cosas que me son gratas y que me han traído gratas experiencias, tengo que decir. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes, transmitiendo por aquí. Vamos a ver, es posible que haga falta que lo recuerde. Vamos a verlo, porque es lo que pasa, lo dije en el primer espacio, es lo que sucede cuando uno deja tanto tiempo las cosas al aire. Vamos a ver si estas señales de humo ayudan de alguna manera a recuperar el orden. Y ojalá que puedan unirse. No he podido hacer la transmisión desde Instagram. Perdonen si no estoy mirando a la cámara ahora, pero tengo que... A ver, comunicado está. Vamos a ver si empiezo a tener gente que se una a la transmisión. Termino de acomodar también varias cosas. Ahora es cuando tengo que también que hacer válidos varios proyectos que yo tenía para este canal. Me van a disculpar un segundo. Voy a sacar mi careta del aire. Esto es El Show. Una hora de conversación junto a Enrique Durán. Estaba bastante blureado yo. A ver si es que... Cuando recalibro la cámara, aparecen varias cosas en la pantalla que no son permisibles, ¿no? en la emisión. Así que espero que se vayan, ya se van a ir apenas. Les tomo unos segundos desaparecer del reflejo en pantalla para poder regresar a la emisión con una imagen limpia. Mientras tanto, les iré contando algunas otras cosas. Este espacio puede ser escuchado ahora mismo también en Nicecast en la vieja dirección que teníamos hasta hace un tiempo. Simplemente tienen que entrar a linktree/el-show para encontrar la dirección que ustedes pueden activar en su navegador del celular, en su navegador del computador, donde quiera que puedan escuchar este contenido. Van a poder ver escuchar esa señal. Es una señal solamente en audio, que es parte del proyecto desde el principio. De hecho, la estoy utilizando para transmitir aproximadamente desde 2011. Y también es parte de la idea que tengo de recuperar la transmisión con música, que va a tener que ser solamente en audio a través de esa plataforma, porque de lo contrario es imposible. De veras es imposible.
Así que por ese lado ya ven. Por otra parte, les recuerdo que pueden conectarse con el show a través de sus redes en Hay que Oír el Show, a través de Facebook y @el show podcast en Instagram y Twitter. Ahora sumamos también el show con Enrique Durán en YouTube, donde pueden encontrar las ediciones anteriores de este programa. Las de Spotify van a aparecer pronto nuevamente. Pueden escuchar, sin embargo, los espacios anteriores del show en Spotify buscándolo como el show con Enrique Durán, así como está escrito en la pantalla, y también lo van a encontrar en Apple Podcast, Google Podcast y muchísimos otros espacios de transmisión de audio en el mundo mundial. Por ahora no estoy transmitiendo en Facebook para probar los alcances de esta plataforma, pero vamos a ver qué puedo hacer en adelante. Tengo que reestructurar también mis sistemas de comunicación. Aquí estoy ya de vuelta, sin cosas en la cara, por así decir. Hoy día quiero dedicar un rato a hablar con ustedes acerca de algo que ha llamado mucho la atención de los medios de comunicación en las últimas 48 horas. Es la resolución ministerial 0277-223-IN del Ministerio del Interior, que contiene, entre otras partes, que son más bien declarativas, un documento al que se puede acceder en el portal del Estado peruano, que se llama Protocolo de Actuación Interinstitucional para la Coordinación y Atención a Periodistas y Comunicadores Sociales en el contexto de alteración del orden público. Desde el título, para un comunicador, esto ya es problemático. Muy problemático, porque estamos hablando de ¿cómo lo puedo decir de manera generosa? Estamos hablando de una intención del Estado, una intención del gobierno de establecer una pauta de comportamiento para la prensa, que es algo que debería ser inadmisible. No es algo que debería siquiera ser considerado, porque la relación entre el gobierno y los medios, si bien debe ser una de cierta deferencia en el sentido en que el Estado no debe meterse con los medios de comunicación, porque se trata de organismos que, sin ser parte del Estado, garantizan la independencia de su funcionamiento. Me disculparán, estoy buscando hacer algo de hacer algo de público, porque me parece que, como suele pasar en los viernes, es un poco complicado. Pero eso también, como lo he dicho 1.000.000 de veces, es parte del costo que este espacio tiene que pagar por haber permanecido en silencio durante tanto tiempo. Pero es algo que se va a ir recuperando poco a poco, estoy completamente seguro. Así que voy a publicar también en Twitter, que pese a sus dificultades sigue siendo una plataforma interesante. Alguien ha echado una miradita, creo. Tal vez he sido yo mismo. A ver qué pasa. Pegando el link. Están viendo ustedes la magia de la coordinación de estos asuntos en vivo desde la emisión. Y son estas las cosas que hacen complejas las transmisiones. Ojalá simplemente fuera el hecho de... Caramba.
letras es un poco complicado. Vamos a ver si hay alguna respuesta. Ok, les voy a pedir un momento, por favor. Es necesario hacer una pequeña pausa y yo regreso de inmediato. Les pongo, entre tanto, algo de publicidad del show para que lo recuerden. Y aquí estoy de vuelta, gracias por la paciencia, espero, vamos a ver qué va pasando. Quiero regresar al documento. En una nota periodística publicada por La Mula, se informa, por ejemplo, en el proyecto, en su artículo 7.6, y voy a buscarlo directamente en el proyecto, luego de las disposiciones generales, las nomenclaturas y etcétera que contiene cualquier documento de esta índole legal, se dice: relaciones con periodistas en contextos de conflicto social. A. Derecho de la prensa a registrar los operativos policiales públicos. En el caso se realicen acciones de dispersión en medio de las manifestaciones que alteren el orden público, la Policía Nacional facilitará la labor de la prensa para permitir que la población esté debidamente informada de los hechos, al mismo tiempo que el registro periodístico sirva también como respaldo de las actuaciones policiales ajustadas a la ley. B. Creación de espacios de comunicación y diálogo con representantes de los periodistas y comunicadores. Con el objetivo de garantizar la protección de periodistas y comunicadores y el libre ejercicio de sus funciones antes, durante y después de las protestas públicas, la policía coordina y establece canales de comunicación con los medios de información y o instituciones legalmente constituidas que los representan. Esta es una de las partes más complejas porque de todos los gremios periodísticos existentes en el Perú, el único que ha respaldado
con su firma, aunque entiendo que ha sido retirada. Ojo, esta determinación, esta norma legal que está todavía como proyecto, el único gremio es el Colegio de Periodistas del Perú, que puede sonar muy rimbombante en el caso de quienes me ven y pertenecen a sus órdenes profesionales. Puede sonar muy legal y puede sonar muy rimbombante, pero la realidad es que el Colegio de Periodistas del Perú no agrupa sino a un mínimo porcentaje de quienes han ejercido y ejercen el periodismo. Solamente por mencionar a la gente más interesante o algunas personas muy interesantes en el último tiempo, hay que decir que César Hildebrand no es un periodista colegiado, Rosa María Palacios no estudió periodismo y por tanto no es una periodista colegiada, Josefina Townsend no es una periodista colegiada y tampoco es una periodista con estudios en la especialidad, y podría continuar. La colegiatura es algo que a los periodistas se les ha intentado exigir desde hace bastante tiempo. Y es muy curioso que la actual protección que existe para el ejercicio del periodismo sin necesidad de colegiatura o de pertenencia a la carrera profesional haya sido implementada por el gobierno de Alberto Fujimori a través de la ley Carlos Torres y Torres Lara, la ley Torres y Torres Lara, que se la conoce así porque fue esta persona quien, con fines completamente protervos, hay que decir, autorizó esta forma de ejercicio, que por otra parte es la forma más común que existe en casi todo el planeta. Otras asociaciones, según la nota de la Mula, el Instituto Prensa y Sociedad, a quienes yo les reconozco, han tenido un papel muy interesante en muchos momentos de la historia reciente de nuestro país, pero también en momentos controversiales. El IPIS ha dicho que reglamentar de ningún modo la cobertura periodística de las manifestaciones, expresando que cualquier normativa para procedimientos con periodistas en protestas debe estar dirigida a respetar la actuación de la prensa en las mismas. El IPIS ha resaltado, continuó con la nota, que cada medio de comunicación debe crear sus propios protocolos de seguridad. Por otro lado, demandó que se investigue con diligencia las denuncias contra los que agreden a la prensa en las protestas. Otro gremio periodístico, la Asociación Nacional de Periodistas, que es bastante reconocida también en el ejercicio, mostró su rechazo, según la nota de la Mula, a este proyecto y lamentó la impunidad de los casos de agresiones de efectivos policiales contra periodistas. De hecho, ayer en la noche se reportó una agresión más de las fuerzas policiales contra una reportera del diario La República. La Asociación de Periodistas recordó, por ejemplo, los casos de Rudy Hualpa en Puno, Marco Antonio Ramón Guarauto en Lima, Alonso Chero y Alonso Balbuena, agredidos durante las protestas de noviembre de 2020, que demuestran que el problema de fondo es la ausencia de asunción de responsabilidades y sanción a los agresores de nuestros colegas desde la esfera policial. Otras medidas que están dentro de disposiciones específicas de este documento indican que el Ministerio, a través de la Policía, realizará coordinaciones con el Colegio de Periodistas y sus consejos regionales, según sea el caso, gremios y medios de prensa debidamente constituidos, con la finalidad de que se brinden talleres de capacitación para periodistas y comunicadores y el personal de la policía sobre el accionar policial en situaciones de alteración del orden público, sugerencias sobre medidas de seguridad para salvaguardar la integridad física y material de los periodistas, y el respeto a la libertad de información, opinión y prensa dentro del marco constitucional y los parámetros internacionales que no han sido respetados por el gobierno durante las protestas que han empezado en nuestro país en diciembre del año pasado. 8.2, dentro de las disposiciones específicas, son medidas a cargo del Viceministerio de Orden Interno en coordinación con el Comando de la Policía. El punto 8.2.1. Para este protocolo, la policía tendrá como objetivo dar atención a los periodistas y comunicadores, en actividades de prevención, mediante un conjunto de recomendaciones efectuadas, orientadas a que conozcan los peligros de su actividad laboral en escenarios de alto riesgo para su integridad física. La policía le va a explicar a los periodistas que en la inmensa mayoría de los casos,
el mayor riesgo para un periodista durante una manifestación son los policías y las Fuerzas Armadas? Hemos tenido, obviamente, eventos en los que ha ocurrido agresiones hacia los periodistas desde los manifestantes. En las protestas de hace unos años, por ejemplo, se agredió un vehículo de una radio Exitosa, aquí en Arequipa. Y en las últimas se ha agredido, por ejemplo, a los medios de transporte de Canal N, el Diario El Comercio, si no mal recuerdo. Pero lo que llama la atención es que esas agresiones se hayan producido en una manifestación que estaba siendo entre protegida y reprimida por la policía. ¿Dónde estaba la policía cuando los manifestantes agredían a los medios de comunicación? ¿Dónde? Y eso solamente en los primeros momentos de las manifestaciones, porque después han sido los propios militares y policías quienes han agredido a los miembros de los cuerpos de prensa, como en el caso patente de Paola Ugaz en las manifestaciones durante el mes de enero en Lima. Hay imágenes que demuestran que pese a que, y también otras del medio de comunicación Huayca, por ejemplo, ¿no?, en donde los periodistas se identifican, portan sus credenciales, chalecos que los identifican como miembros de la prensa, y sin embargo son salvajemente agredidos por la policía, salvajemente agredidos. En cámaras se ve la agresión. Y entre las actividades de prevención del protocolo, los policías son los que van a darle recomendaciones a los periodistas acerca de los riesgos que atraviesan en las manifestaciones, cuando uno de los riesgos más patentes y cognoscibles son los propios policías. Por otro lado, actividades de investigación. Mediante una adecuada orientación a periodistas y comunicadores para la recepción de las denuncias en las comisarías de PINCRIS y órganos de investigación en zonas donde se han realizado alteraciones de orden público, y así como también una adecuada orientación de los procedimientos policiales una vez formalizada la denuncia. Y de lo que acabo de decir hace un rato. Actividades de capacitación mediante la implementación de cursillos programados a periodistas, bla, 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 para que estos adopten mecanismos de autoprotección personal. Otra vez lo mismo. ¿Por qué tendría un periodista que protegerse durante las manifestaciones? En la inmensa mayoría de los casos, y he participado en varias manifestaciones a lo largo de mi vida como periodista y como manifestante, los periodistas no son agredidos, no por los manifestantes. Si acaso los periodistas sufren algún problema, alguna interrupción violenta de su trabajo durante una manifestación, esta mayoritariamente es producida por los miembros de las fuerzas policiales y militares, no por los manifestantes, que generalmente no agreden a la prensa. Cuando lo hacen, y lo han hecho en estas protestas, cabe preguntarse nuevamente, como dije hace unos minutos, ¿dónde estaba la policía que rodea generalmente las manifestaciones? ¿En dónde estaba la policía cuando estas personas eran agredidas por manifestantes? Porque si estamos hablando de que los policías van a indicarle a los medios de comunicación, a los periodistas, cómo mejor protegerse, pues estaríamos ante una redundancia inútil, porque son los policías quienes deberían protegerlos. La garantía de la seguridad de un periodista deberían ser los policías. Los policías deberían garantizar no solamente la seguridad de los hombres y mujeres de prensa, sino también la de los manifestantes. Pero se convierten en causa de la mayor cantidad de problemas durante las manifestaciones, de afectaciones a la salud física y a la vida de las personas, como se ha demostrado, por lo menos hasta ahora, en una gran parte de los casos. Yo creo que terminará siendo demostrado que en la totalidad
de los casos de fallecidos durante las manifestaciones han sido los policías y las Fuerzas Armadas quienes han causado la muerte de manifestantes y múltiples lesiones. Se piensa designar un oficial de enlace para la transmisión de recomendaciones con los medios de comunicación sobre la labor de periodistas, bla, bla, bla. Recomendar a los medios de comunicación a través de Comando de Asesoramiento General homogenización de la identificación de los periodistas en el lugar de los hechos. Es una medida declarativa, tengo que decir, no me parece inadecuada. Me parece muy bien que los periodistas tengan una acreditación, pero hay un punto. Esto quiere decir que solamente los periodistas acreditados podrían cubrir manifestaciones. ¿Qué pasa con los medios que no se acreditan? ¿Qué pasa con los medios que simplemente cubren porque cubren? Que no son medios institucionales, que son pequeños medios virtuales, por ejemplo. ¿Qué pasa con los periodistas independientes? ¿Va a haber alguna forma? Porque si buscamos una homogeneización, normalmente lo que va a pedirte el Estado es que tú trabajes para algún medio reconocido. ¿Qué pasa si tú eres el medio? Esta parte de la norma demuestra una profunda desconexión con la realidad actual de los medios de comunicación. ¿O acaso simplemente nos está advirtiendo que van a permitir, por así decirlo, únicamente la operación de los medios que sean lo suficientemente grandes como para que sus reporteros puedan portar una identificación homogeneizada? Ejecutar a través, dice la norma también, de los órganos de investigación policial la recepción de denuncias y diligencias para casos de agresión física hacia periodistas o comunicadores generados en alteraciones al orden público. Cuando se advierta la agresión a un periodista o comunicador social en flagrancia, la policía comunicará de inmediato al representante del Ministerio Público, quien dispondrá los actos de investigación correspondientes. Se sugiere a los periodistas, y este es un punto que ha sido controversial, el 8.2.5, a través de la Unidad Especializada de Control de Disturbios, la ubicación adecuada en un escenario de violencia a fin de garantizar su integridad física o evitar afectar la labor policial de restablecimiento del orden público, de no cumplir con las indicaciones brindadas por la policía si se produce alguna afectación a la integridad de los periodistas o comunicadores, será bajo su responsabilidad. ¿Qué es esto? Cuando, supongamos, me voy a centrar en el 8.2.5, supongamos que la policía actúa de buena fe y solamente se dirige con actos de represión hacia los manifestantes. ¿Son solamente los manifestantes los que agreden a los medios de comunicación, a los reporteros, a las reporteras? ¿Solamente son los manifestantes quienes lo hacen? ¿Solamente ellos son responsables? ¿Solamente los manifestantes son responsables de la posible afectación? ¿Se está reconociendo que la policía actúa con extrema dureza y que podría causar lesiones en los periodistas? Porque estamos hablando de, por ejemplo, periodistas que en el transcurso de los últimos tiempos y las manifestaciones que han sucedido desde diciembre, son periodistas que han recibido impactos de proyectiles en las lentes de sus cámaras, directamente en las lentes de sus cámaras, que han recibido varazos y golpes en las cámaras, en sus cuerpos, en sus cabezas, desde muy corta distancia, varazos, no solamente proyectiles, que han recibido el impacto de perdigones en sus piernas, como uno de los reporteros gráficos durante las protestas de 2020, y también me parece en algún punto en las protestas durante el mes de enero en Lima. Todas esas son cuestiones que ha ocasionado la policía. Quiere decir que si los periodistas no se ubican detrás de la policía, ojo, te avisé, te voy a pegar. Esa es la forma.
registrarlo en esos términos, en un dispositivo que se pretende se convierta en una norma. Si no se cumple con las indicaciones brindadas por la policía, si se produce, encima pésimamente redactado, si se produce alguna afectación a la integridad de los periodistas o comunicadores, ¿será bajo su responsabilidad? Hay una cosa que se ha estado discutiendo desde el inicio de las manifestaciones, no solamente de estas, de muchas a lo largo de los últimos años, pero especialmente a partir de la muerte de Inti Brian en 2020, se ha notado una cuestión que es mucho más complicada. Un manifestante, y lo dice alguien que se ha manifestado en la calle durante 2 décadas, muchas veces, cuando uno sale a una manifestación no espera terminar muerto, no espera sufrir violencia. Por esa razón, cuando empiezan a surgir los actos de violencia, la inmensa mayoría de los manifestantes se dispersan y buscan protegerse, porque no tienen la intención ni de ocasionar daños, ni mucho menos de ser dañados. La gente no sale a morir en las manifestaciones. Los policías no salen para ser agredidos en las manifestaciones. No salen esperando ser agredidos. Hasta antes de, por ejemplo, la marcha de los 4 suyos en el año 2000, ese es un precedente bastante largo, no era usual ver, por ejemplo, periodistas con cascos tácticos, con máscaras antigas de corte profesional, cubriendo manifestaciones. Simplemente salían y hacían su trabajo. Uno ya aprende a manejarse con ciertos elementos que ayudan a dispersar rápidamente el gas, sabe dónde ubicarse, sabe dónde ponerse, y así sucede. Los que no lo saben, alguna vez también me tocó no saber, seguimos a quienes ya saben cómo enfrentarse a esas circunstancias y se evita la mayor cantidad de los daños que podrían producirse en esos momentos. Pero nadie sale esperando ser viciosamente, violentamente agredido. Es así. Un manifestante no sale a buscar la muerte en las manifestaciones, ni tampoco ser agredido, y un periodista no sale de su medio de comunicación o del lugar en donde realiza la actividad esperando ser agredido o ser víctima de violencia. No es así. Y que la policía, que el Ministerio del Interior en este proyecto de resolución diga que si se produce alguna afectación a la integridad de los periodistas o comunicadores sociales será bajo su responsabilidad, está diciendo que la policía ha renunciado a custodiar ese bien supremo de las personas según la Constitución en medio de una manifestación cuyos objetivos, en la mayoría de los casos es así, no son violentos. En los que la ejecución de esas manifestaciones, en la mayoría de los casos, no es violenta. Y así lo fuera, los periodistas no actúan con violencia. Y sin embargo la reciben. O, según este protocolo, podrían recibirla si, no hacen caso a la policía. Recomendar, dice el 8.2.6, a los medios de información que su personal asignado a cubrir movilizaciones cuenten con elementos que sirvan para identificación, casco, chaleco y demás. Contar con elementos que los identifiquen con la empresa en la que laboran y el correspondiente carnet de prensa. Un carnet de prensa que no sirve de mucho a la hora en la que un policía agrede a periodistas. No les importa mucho que lleves carnet, no les importa mucho que lleves chaleco, no les importa mucho X, Y, Z cosas. Simplemente lo hacen. Realizar la evacuación a través de unidades policiales disponibles o sanidad policial, bla, bla, bla. Promover la implementación a través de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial de actividades de capacitación para periodistas, comunicadores y personal en materias de accionar policial en alteraciones al orden público y medidas de seguridad para periodistas y comunicadores, como en el conocimiento del respeto a la libertad de información, opinión y prensa dentro del marco constitucional y los parámetros internacionales que norman estos derechos fundamentales. Aquí hay algo que decir.
la inmensa mayoría de los periodistas que trabajan en primera línea durante manifestaciones han sufrido la que debe ser la forma de agresión más clásica de la que es capaz la policía contra un comunicador: tapar el ente. Y puedo, sin ningún temor a equivocarme, afirmar que en cada manifestación al menos un policía intenta tapar la lente de los medios de comunicación, interrumpir la transmisión. Se ha visto muchas veces durante las últimas semanas, por ejemplo, a policías cubriendo con sus escudos una golpiza que el periodista está registrando. Y siempre aparecerá, insisto, el proverbial policía que, despojado de su gafete de identificación, tapará violentamente el lente del comunicador para impedir que se registre la imagen. O romperá el micrófono, arrojará al suelo la cámara. Vea usted la cantidad de cosas que son posibles de hacer. Y se hacen, además. Se hacen. No son cuestiones que sean gaseosas y simplemente se dicen para provocar zozobra. Son actos que se cometen, son cosas que quedan registradas, que están allí, que se ven. Y si no son ejecutadas por policías, son ejecutadas por personas con la absoluta anuencia de la Policía Nacional, que no hace absolutamente nada para impedir la agresión de otras personas. Es comprensible, por ejemplo, que los policías se protejan cuando están siendo objeto de una respuesta violenta por parte de manifestantes. ¿Qué sucede? Que sucede en todas partes, además. No es un privilegio, por así llamarlo, de las manifestaciones en el Perú. En cualquier país donde se produce una dura represión policial, siempre hay un grupo de manifestantes que responden a esas agresiones de manera violenta. ¿Quiénes hacían esto? Por ejemplo, en algún punto, los manifestantes de los movimientos en contra del gobierno de Pedro Castillo, casi desde el inicio de ese gobierno, cuando se manifestaban, intentaban llegar a las zonas, diremos, proscritas del centro de Lima, y eran duramente reprimidos por la policía. Y estas personas también respondían de manera violenta. Pero a ellos no se los llamaba terroristas, ¿verdad? La policía, institucionalmente, quiero decir. Porque en este caso, la policía sí lo hace. A través del jefe de la DIRCOTE, a través de varios otros altos oficiales que a lo largo de las semanas han llamado terroristas y otros adjetivos similares a los manifestantes, cosa que no hacían con los manifestantes, que eran igualmente violentos, no solamente con los policías, sino también con el mobiliario público, por ejemplo, y así. Esta ambivalencia hace que este dispositivo y sus ideas carezcan completamente de valor. No hay sentido en esta ambivalencia. De verdad, no lo hay. Pero allí vemos. Me resulta complicado, de verdad, enfrentarme a este texto, porque en efecto una persona desapasionada podría decir que se trata de un texto con una buena intención, que sería la de proteger a los periodistas. Sin embargo, establece un contexto de cierta oscuridad, sobre todo en los lugares en los que he resaltado más las cosas. Hace tiempo, por ejemplo, se criticó bastante el hecho de que la entonces ministra de la Mujer, Anaí Durán, durante el gobierno de Pedro Castillo, buscase solucionar los problemas de evidente misoginia y machismo militante de muchos miembros del gobierno con talleres. Se criticó duramente que se hiciese así. Y otra vez vemos lo mismo, 8.2.8 de este dispositivo,
Implementación de actividades de capacitación para periodistas, comunicadores y personal de la policía. No, así no se solucionan las cosas. Lo que podría decir este documento abiertamente, con mucha claridad y sin tanta floritura, es que los policías están terminantemente prohibidos de, por cualquier acción o inacción, permitir o formar parte de la agresión a un comunicador social plenamente identificado en cumplimiento de su labor durante una manifestación, violenta o no. Y que en todo caso, los miembros de estas organizaciones serán sancionados si es que se encontrasen flagrantemente o no en la comisión de estos actos. Porque muchas veces, y esto también es sabido, estas agresiones se denuncian después, cuando ya no hay flagrancia, o se demuestran a través de pruebas indirectas, como por ejemplo los videos que muestran, luego de un tiempo, las agresiones en su contexto, como nuevamente ya se ha visto durante los últimos 2 meses y centavos en que hemos tenido estas manifestaciones en el Perú. Un periodista sabe que durante una manifestación, como se dice en el argot tanto de la policía como de los medios de comunicación, va a tragar gas. Eso se sabe. Y uno, consciente de eso, se prepara. E insisto, uno no va buscando ser agredido. Uno evita ese tipo de cosas. Sí, sabemos que por tratar de estar en primera línea para captar imágenes, pues vamos a comer gas, es lo que toca. Pero eso no quiere decir que estemos o que tengamos que cuidarnos de que un policía venga con una macana y nos golpee, que estropee el equipo o nos golpee a nosotros. Así no funciona, así no debe funcionar. Y en efecto así no funciona en casi todo el mundo, excepto en los lugares en donde la labor de la prensa resulta incómoda para los objetivos del gobierno de turno. Pretender desde el Ejecutivo la implementación de un protocolo para el comportamiento de los periodistas, que como digo, no es específico, es muy gaseoso, es sospechoso. Lo más probable, lo pienso ahora, podría equivocarme, y con gobiernos como el de Dina Boluarte la situación es sumamente impredecible, podría equivocarme. Lo más probable es que este dispositivo nunca llegue a regir. Probablemente se quede archivado y nunca se ponga en ejecución. Lo importante no es que se ejecute o no, lo importante no es que exista o no. Lo importante es lo que demuestra. Eso es lo importante. Y aquí yo quiero ver, porque ya les había dicho, ¿no?, que aquí hay un montón de asuntos. Entre las siglas que se reconocen como parte de solamente está incluido el Colegio de Periodistas del Perú, y en las disposiciones generales se habla de los roles que para los efectos de este dispositivo cumplen distintos entes: el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Defensa Penal Pública, la Defensa de Víctimas y Servicios Multidisciplinarios, la Policía Nacional del Perú y finalmente el rol del Colegio de Periodistas del Perú, que según este documento cautela el derecho a la libre expresión y difusión de ideas bajo el principio de irrestricto respeto a la libertad de información y de prensa. No, ese es un rol constitucional del Estado peruano, no del Colegio de Periodistas. Es el Estado peruano el que garantiza el irrestricto respeto de la libertad de información y de prensa, lo dice la Constitución.
Dice también acerca del Colegio de Periodistas que vela por el respeto a la integridad y el ejercicio profesional de los periodistas y comunicadores y el firme cumplimiento del Código de Ética Profesional de los miembros de la Orden, que ha reconocido hace poco a la señora Claudia Toro que durante sus reportajes miente, lo cual contraviene cualquier código de ética, cualquier principio ético y sobre todo uno vinculado al ejercicio del periodismo, donde el mayor pecado, si es que tal cosa existe, es mentir, manipular la información, dirigirla por tus objetivos personales o políticos. Eso es mentir. Y en la prensa no se debe mentir. En efecto se miente. Y eso es detestable y es denunciable y debe ser denunciado. Pero no se debe mentir. Porque una prensa que miente deja de cumplir su rol fundamental, que es informar. Ese es el rol de la prensa, informar. No como me decían a mí en algún punto de la universidad, que los roles de la comunicación social no eran informar, entretener y educar. No, la prensa no educa, la prensa no entretiene, la prensa informa. Y para informar no se puede mentir. Porque mentir convierte a tu información en un acto dudoso. Por tanto, no se cumple su rol. Y un órgano gremial que existe, que reconoce como personas cuya calidad profesional es encomiable a quienes mienten en el ejercicio de la profesión periodística, no tiene, que digamos, mucho ascendiente real entre quienes ejercen con dignidad el rol del periodismo. No es el rol del Estado normar la forma en la que los medios de comunicación obtienen su información o ejercen su derecho a la libertad de prensa. El Estado debe facilitar que los medios cumplan su rol y nada más. Y debe garantizar que durante el ejercicio de esta profesión, como muchas otras, ese derecho se vea cautelado y otros fundamentales de la estructura jurídica del país, como la vida, la integridad, la salud. El policía no puede advertirle al periodista: ojo, te va a ir mal. Lo que debe hacer es protegerlo para que no haya agresión posible. Y en el momento en que esto ya no sea posible y donde en efecto la responsabilidad le corresponde sola y únicamente a la persona que se pone en riesgo, debe ser capaz de minimizar el daño. ¿Se entiende que hay circunstancias en las que esto sería imposible? También. Y esa es parte, lamentablemente, del trabajo. Hace poco hablaba en una publicación en mis redes sociales acerca de los contextos acerca de la masacre de Uchurajay, donde los hombres de prensa llegaron a esta comunidad, fueron agredidos por la población y resultaron muertos. ¿Sabían que era posible? Sí. ¿Esperaban que sucediera? No. Pero sabían que era posible en el contexto en que las cosas sucedían. Sin embargo, esperaban que no fuera así. Por eso fue tan sorpresiva la masacre. Por eso los periodistas fueron, digamos así, víctimas tan sencillas para la besanía de los pobladores en ese momento. Una besanía alentada desde el Estado, además. ¿Un periodista conoce los riesgos de la profesión? Debería. Y no es la policía quien debería enseñar esos riesgos, porque uno de los riesgos de la profesión periodística es su interacción con las fuerzas del orden, así llamadas. Especialmente en un país como el Perú, en donde las fuerzas policiales son tan evidentemente abusivas. Tan evidentemente
ajenas al respeto a los derechos fundamentales de la población. Lamentablemente, no es así cual debería ser, pero es, y también necesitamos actuar dentro del marco de la realidad de los hechos, y este es un hecho real. Lamentablemente, insisto. Dispositivos como este, la resolución ministerial 0277-2023-IN, pintan los intentos del gobierno, de este y de cualquier gobierno, de cuerpo entero. Nos deja muy claro cuáles son las formas en las que gobiernos como este pretenden interactuar con los medios de comunicación, pretenden interactuar con la población, en una estructura vertical en la que el gobierno tiene la razón y la población, los medios o cualquiera que no forme parte de la estructura del Estado se equivoca. Por eso es que muchos periodistas se han manifestado acerca de este asunto. Yo también. Porque es indignante, porque es írrito, porque no debería existir siquiera la intención de promover un reglamento para el trabajo de la prensa durante manifestaciones. Si acaso existe algún momento en que la prensa tiene su propia responsabilidad acerca de cómo actuar en un hecho violento, es ese. Y la prensa es perfectamente consciente de lo que sucede. También sabe que tiene derechos que la amparan cuando estos, valga la redundancia, son violados o se ve que está a punto de ser violados. Un documento patente, por ejemplo, de esto es las notas, los reportes que se hicieron durante la noche del 5 de abril y entre el 5 y el 6 de abril de 1992 en la cámara de Gilberto Hume, cuando se veía que en efecto los militares intentaban amedrentar con fusiles a un camarógrafo de prensa que sabía perfectamente bien cómo hacer su trabajo, evitaba la posibilidad de ser evidentemente agredido e intentaba conseguir acceso a la información. En ese documento, que se puede consultar en YouTube, buscas nada más Univisión, golpe del 5 de abril, y vas a encontrar todo lo que quieras acerca de esto. En ese documento gráfico es evidente que un periodista que sabe hacer su trabajo no se expone al peligro de manera gratuita. Busca proteger su integridad primero, la integridad del equipo después. Y si es posible obtener información, lo hace. Pero si ve que las circunstancias van a ser complicadas, no lo hace. No busca ser agredido. Ese reportaje, que no es un reportaje, en realidad es una serie de notas, y más bien incluso de imágenes detrás de cámara, en muchos casos, es un testimonio patente de cómo se hace el trabajo de la prensa, cómo se hacía hace 30 años y cómo se sigue haciendo ahora. Y de cómo es que este tipo de dispositivos son inútiles y son más bien un riesgo para la relación entre los medios de comunicación, la ciudadanía y el Estado. Me he dado una larga vuelta por este asunto y espero que resulte provechoso para quienes puedan escucharlo. Les recuerdo que pronto podrán escuchar en Spotify las últimas ediciones de este programa, buscándolo como El Show con Enrique Durán. También la van a poder hallar en Apple Podcasts, Google Podcasts y otras plataformas de streaming del mundo mundial. Les recuerdo también que pueden informarse un poco acerca de cómo funcionará este programa en el futuro en las plataformas de redes sociales con las que cuento. Hay que oír el show en Facebook y @el show podcast en Instagram y en Twitter. Igualmente este canal en YouTube, al que yo los invito ahora mismo a suscribirse presionando aquí a la derecha de sus pantallas, donde está el icono de suscripción. Hay una campanita también que pueden activar para recibir notificaciones de las transmisiones de este programa. Les agradezco mucho por haberme acompañado esta noche
noche de viernes. Espero que la disfruten, espero que disfruten el fin de semana, que nos volvamos a encontrar el lunes en la siguiente emisión del show con Enrique Durán. Muchísimas gracias. Chau, chau.